Buenas, amo curiosos, bienvenidos a la tercera parte de los principios de la microbiología. En este caso vamos a hablar hoy de la microbiología, concretamente del citoplasma, que tiene una célula procariota, para que entendáis qué podían tener en sus orgánulos y cómo eran esas primeras células o las células que conocemos a día de hoy también, que son como las más primitivas y más similares a las primeras protocélulas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Para luego entender el por qué la evolución y la vida se ha ido desarrollando de esta forma. Y espero que os esté gustando esta serie de vídeos de principios de micro. Vamos a ello. Cuando se estudian los microorganismos, normalmente su estructura celular es muy estudiada debido a que se presenta en el citoplasma de estas células procariotas un sistema coloidal, con un 70% de agua, con sustancias en disolución y además contienen macromoléculas o partículas supramoleculares que además también van acompañadas de ese material genético y de algunos orgánulos. Vamos a hablar un poco entonces de ese contenido citoplasmático de estas células procariotas. Una célula procariota se compone básicamente con un citoplasma, es decir, un medio acuoso donde se puedan tener todo tipo de reacciones, el ribosoma o los ribosomas, que son compuestos por unidades 70S. ¿Qué quiere decir esto? Que se divide en dos subunidades a su vez. Los ribosomas es como si fueran una hamburguesita, unos panes de hamburguesa. Tenemos uno que va arriba y uno que va abajo. Bien, normalmente estos ribosomas, ¿por qué los explico como si fueran dos panes de hamburguesa? Porque están compuestos por estas dos subunidades. La de arriba normalmente se le denomina la subunidad mayor o el complejo mayor del ribosoma y normalmente es la más grandecita. Y luego tendríamos la pequeña, la que es un poco menos grande o más aplastada, que sería la subunidad menor. En el caso de los organismos procariotas, encontramos que el conjunto de las dos subunidades que conformarían lo que denominamos el ribosoma se denomina como la 70S, compuestos de 70S. Y la subunidad menor está compuesta de lo que sería una parte proporcional del 30S, que sería compuesta por el ARN 16S y algunas proteínas. Y el 50S, que sería la subunidad mayor, está compuesta por el ARN 23S o 5S también, y a su vez también por proteínas. Los polirribosomas se encargan precisamente de la síntesis y la traducción de las proteínas. A partir de ese ADN se va a formar una molécula de ARN que va a llegar a estos complejos ribosómicos y acabarán dando la formación de las proteínas necesarias para la vida de la célula. Por otra parte, tendríamos también, aparte de los ribosomas y aparte del material genético, así como del citoplasma, tendremos los cuerpos de inclusión. Son orgánulos de material orgánico o inorgánico en el citoplasma que se encuentran precisamente en el citoplasma y normalmente lo que hacen es almacenar lípidos, almacenar proteínas, macromoléculas que le sirven a la propia célula para vivir y estar contenta y feliz. En este tipo de cuerpos de inclusión podemos encontrar reservas orgánicas, por ejemplo, como el glucógeno, los granos de cianoficina, que son acúmulos importantes para la vida de algunas bacterias, el poli-B-hidroxibutirato, o el PHB, que es un plástico muy biodegradable, que es un compuesto que es de tipo lipídico de forma éster y que se suelen asociar con los polímeros que utilizan en muchos casos algunas bacterias y también algunas arqueas. Los carboxisomas son estructuras poliédricas que se componen también y que se pueden almacenar por muchas bacterias que son nitrificantes del azufre o incluso algunas cianobacterias. Asimismo, también hay una reserva no solo orgánica, sino también inorgánica, por ejemplo, de gránulos de polifosfato o volutina, que se tiñen normalmente con distintas técnicas y que ayudan en la síntesis de ácidos nucleicos y de fosfolípidos, así como a la síntesis del ATP. Esto solamente se encuentra en algunas bacterias, en algas, en hongos y en protozoos, nada más y nada menos. Y los gránulos de azufre, que son normalmente unos organismos que se encuentran como son los Acetiobacillus, que se usan como una gran reserva energética en algunos casos, como he comentado.
También hay otros orgánulos de inclusión específicos, por ejemplo, los magnetosomas, que son partículas o cuerpos de inclusión intracelulares compuestos principalmente de hierro para aquellas bacterias que viven, por ejemplo, en sistemas muy ricos en hierro, que además favorecen la concentración de oxígeno, o sea que las aerobias también muchas veces los poseen, bacterias acuáticas o que tienen algas, por ejemplo, o microorganismos microaerobios, que también lo suelen presentar. Vacuolas, por ejemplo, de gas, otro tipo de órgano de inclusión que se suele encontrar en algunos microorganismos, por ejemplo, bacterias o cianobacterias, así como bacterias fotosintéticas o arqueas o halobacterias también, que se encuentran normalmente para poder facilitar la flotabilidad de este tipo de organismos en los medios, como digo, normalmente más acuosos. Y luego están los clorosomas, que son cuerpos elipsoides, que son vesículas oblongas situadas por debajo de la membrana citoplasmática que tienen pigmentos antena, como por ejemplo la bacterioclorofila A, C, D, E y otros muchos, además de los carotenoides, que también os sonarán como unos pigmentos que se encuentran, sobre todo con bacterias fotosintéticas verdes o bacterias fotosintéticas verdes, fotótrofas, anoxigénicas, del azufre, etc. Hay muchos tipos de bacterias que los usan. Y además tendríamos, por otra parte, las proporciones u orgánulos de las endosporas, como tienen algunos géneros como son Bacillus, Clostridium y Sporoxarcina. Este tipo de bacterias son de bajos niveles de nutrientes, tanto de carbono, nitrógeno como fósforo, y desencadenan además el proceso de esporulación. Estos procesos de división o de separación de esporulas, las esporas pueden ser de distintos tipos. Normalmente, según el diámetro, pueden ser deformantes. Si, por ejemplo, se da el palillo de tambor o cerilla que se acumula en un extremo y en el otro se queda una pequeña proporción, o en uso, acumulados en el centro y dejando a los lados los siguientes resultados. O no deformantes, que simplemente no tienen ni deformación como tal. Según su localización dentro del esporangio, también podemos encontrarlas terminales, subterminales, centrales, etc. Lo más importante es que en cualquier caso los procesos de esporulación, como he comentado, son bastante, digamos, que más bien raros o de un grupo muy pequeño de bacterias. Lo normal es que esto no se produzca. Y también es verdad que normalmente es muy importante saber que en cualquier caso las esporas son muy resistentes para poder aguantar precisamente esos periodos de condiciones ambientales extremas. Por ejemplo, cuando el medio ambiente está en una situación un poco ya mala, empiezan a preactivar estos procesos, después se acabará activando el ADN con las cubiertas y acumulaciones para poder producir esa germinación por esporulación y en última instancia se generará una colonia que probablemente en conjunto pueda sobrevivir más que un individuo solo. Y hasta aquí de momento. En el próximo vídeo os contaré un poquito más de la genética y demás que tienen estas células procariotas y por tanto las bacterias principalmente y asimismo por qué son interesantes en los microorganismos. Dale like, suscribiros y gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima. Un beso a muy curiosos y chao.